Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos en cada video, en cada tema, ¿verdad? Que el Señor pone en nuestro corazón. Y también ahora nos puso un tema que va muy de la mano con lo que está pasando en estas fechas, que son las Navidades. Pero dejo a mi esposo que nos salude y que nos diga exactamente cuál es el tema de hoy, mi amor. Sí, gracias. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más. Y el tema de hoy es referente a la temporada que estamos por llegar, la Navidad. Y el título de este tema se llama, lo nombramos, ¿debemos los creyentes celebrar la Navidad ¿O no? o no? ¿Celebrarla o no? Era pregunta. Y la polémica, si los cristianos deben celebrar la Navidad o no, ha estado en discusión por siglos. Hay cristianos dedicados y sinceros en ambos lados del dilema, de si sí o si no. Cada uno con múltiples razones del por qué o el por qué no se debe celebrar la Navidad en los lugares cristianos. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Um, ¿Da la Biblia instrucciones precisas o claras sobre si la Navidad es una festividad que debe ser celebrada por los cristianos? Pues la respuesta es no, No. no, no. Estuvimos buscando qué decía la Biblia sobre celebrarla y cómo, y no encontramos nada. La Biblia no ordena ni prohíbe explícitamente la Navidad, pero sí narra el nacimiento de Jesús en los evangelios de Mateo y Lucas, resaltando su llegada como Salvador. Sin embargo, muchas fuentes señalan que la fecha 25 de diciembre y muchas tradiciones navideñas tienen raíces paganas, Paganas. y la Biblia exhorta a no adoptar costumbres que ofendan a Dios o se desvíen de la verdadera adoración. Para muchos cristianos se celebra como una oportunidad de recordar a Jesús, dar gracias por su sacrificio y practicar la generosidad, mientras que otros la evitan por su origen pagano, enfocándose en la adoración a Dios. Pues esto es lo que encontramos, y existe la controversia desde hace siglos de si unos dicen que sí la festejan, otros que no la festejan. Y, y tienes algo que, ¿tú qué opinas, mi amor? Sí, bueno, sabemos que Jesucristo nació, un día nació, ¿verdad? Pero no nació en esa fecha, también lo sabemos. Entonces, ¿por qué el nombre Navidad? Bueno, muchos saben lo que significa, pero para aquellos que todavía no saben cuál es el significado de ese nombre, Navidad viene de nacimiento, ¿sí? Eh, Navidad es natividad, natal, nacer, nacimiento. Entonces, fue una palabra que se le puso para cristianizar este evento, ¿verdad? Este evento pagano, ahorita voy a explicar un poquito qué se celebraba en realidad, este, lo relacionó la Iglesia Católica con el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? En diciembre, entre el 19, alrededor de esas fechas, 19 y el 25 Ujú. de Diciembre. diciembre, el 23 para ser más exactos, se celebraban fiestas romanas paganas en aquel entonces, que son las Saturnales, celebraban al dios de Saturno y al solsticio. Entonces, que era en ese tiempo el día más corto Es en cierto, cuando diciembre. empezó el 21, ¿verdad? Empezaba el Sí, 21. entonces hacían ritos paganos. En la Iglesia Católica, para cambiar un poquito esa idea tan brusca, tan banal, tan pagana, Ujú. por así decirlo, eh, mezcló, puso el nacimiento de Jesucristo, el Salvador, como razón para festejarlo, y se hizo ahí una mezcla, ¿verdad? Entonces,
y las generaciones continuaron celebrando, unos el nacimiento de Jesucristo, pero con rituales paganos. Entonces, Sí, como dije anteriormente, se hizo una mezcla. Entonces, pues Jesucristo sí nació un día, no en ese día, no en esa temporada. Algunos lo celebran, otros no. Y es muy importante agregar que Dios es un Dios de celebración. Y más adelante voy a hablar un poquito de cómo celebraba el Señor. Pero si nos quieres hablar, mi amor, de las razones por qué no celebrar o razones por qué celebrar, sí, nos efectivamente. ayudaría un poquito más. Pues ya vimos del origen de la Navidad, ya nos la explicaste y ya expliqué también por cómo, si debemos celebrarla o no. Y como dije, hay Razón. dos grupos y ambos tienen razones, de que unos dicen que sí, otros dicen que no, y ambos tienen razón según la Biblia. Su Hoy razón. vamos a mencionar, primero vamos a empezar con las razones para no celebrar la Navidad. Ah, Dice, las razones por la que algunos cristianos no celebran Navidad, una razón contra la celebración de Navidad es que es la tradición que rodea esta festividad es de origen pagano. Pagano. Tienen razón, ellos están informados y saben su origen. La búsqueda de información sobre este tema fue difícil porque los orígenes de muchas de nuestras tradiciones son tan oscuras que sus fuentes de información a menudo se contradicen entre ellas. Es el tema que estamos teniendo ahorita, que se contradicen. Pero los cristianos que prefieren ignorar o no festejar la Navidad indican el hecho de que la Biblia no proporciona la fecha de nacimiento de Cristo, lo cual es cierto. El 25 de diciembre no es la fecha de nacimiento y ellos se basan en que cómo vas a festejar un nacimiento de una persona que no ocurrió. En ese tiempo. Y están, como dije al principio, tienen razón. Puede no estar ni siquiera aproximado a la fecha en que nació Jesús. Existe un sinnúmero de argumentos en ambos lados. Y ven en ello la prueba de que, y al confirmar los que no quieren festejar la Navidad, al confirmar que el 25 de diciembre no es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ven en ello la prueba de que Dios no desea que celebremos su nacimiento, mientras otros ven en esta omisión de la Biblia una táctica, la no aprobación de su cumpleaños. Bueno, ya vimos las razones y la fecha no es, ya lo sabemos. Y ahora las Ahora razones vamos a que ver sí. las razones por qué sí celebrar la Navidad, por qué algunos celebran la Navidad. Según la Biblia y la tradición cristiana, las razones para celebrar la Navidad incluyen recordar el nacimiento de Jesucristo, el cumplimiento de sus promesas de Dios sobre el Mesías, su amor al enviar a su Hijo para salvación y la oportunidad de compartir el Evangelio y adorar a Dios como lo hicieron los pastores, enfocándose en la encarnación, no en el consumismo. Los que sí celebran Navidad lo toman como pretexto, como, bueno, no sabemos la fecha, vamos a escoger vamos a celebrar la Navidad. Lo que sí, nuestro festejo como creyentes no debería de ser como los festejos de los gentiles. Debería de ser enfocada en la familia, en hablarle a la familia de que nació un Salvador, esa fecha o la fecha que no tenemos, como ya hablamos, no la Bueno, tenemos. decirles que no nació en esta fecha Pero El sí Salvador, de que pero nació, vamos a nació. Ajá, celebrar. vamos a hablarle a la familia en la reunión, a ver comida en abundante, comida sana, no alcohol, no cosas paganas, y hablarle a la familia. Eso sí, por eso sí se debería de celebrar para aprovechar. Aquellos cristianos que sí celebran la Navidad tienden a ver en ello la oportunidad de proclamar a Cristo como la razón de la celebración entre las naciones y para aquellos cautivos en falsas religiones.
O sea, debería ser una oportunidad de la reunión familiar para hablarles. Pero acuérdense que hablamos de que tu testimonio habla más que tus palabras. Y ahorita vamos a llegar a eso. Como hemos visto, no hay realmente una razón bíblica para no celebrar la Navidad. Al mismo tiempo, no hay tampoco un mandato bíblico para celebrarla. A fin de cuentas, celebrar la Navidad o no es una decisión personal, sin importar la opción de los cristianos, sin importar la opción que los cristianos elijan en relación a la Navidad, sus puntos de vista no deben de ser usados como una arma para atacar o denigrar a aquellos con criterios opuestos. Tampoco debe ser usada como un galardón para el orgullo sobre si se debe celebrar esta festividad o no. O sea, la reunión familiar debe ser pacífica, amarnos unos a los otros, independientemente que tú creas o no creas que se debe celebrar. No vamos a llegar a decirles que se van a ir al infierno o viceversa, que estamos... No es Que para pelear, no es ¿verdad? para Ni pelear, contender es de una reunión ideas. familiar donde debe de ser todo sano, comida, y no al consumismo más que al amor. Y luego tenemos aquí, como en todo, debemos pedir sabiduría. O sea, cuando estemos en familia, pedir sabiduría a aquel que la otorga Libremente. libremente a todo aquel que la busca. Aceptarnos unos a los otros en gracia y amor cristiano, independientemente de nuestras opiniones sobre la Navidad. Pues estas son las razones de por qué no y por qué sí. ¿Tienes algo más, mi amor? Sí, hace rato hablé de las festividades paganas que se celebraban, ¿verdad? Y hablé del Sol Invictus, era una festividad que se celebraba en invierno, en diciembre, perdón. Y de allí viene el consumismo, lo de Los regalarnos, regalarnos. intercambio de regalos y todo, porque lo celebraban dándose regalos en aquel entonces. Y bueno, sigue siendo la tradición. Ahora sí que el comercio no lo quiso, se agarra Ajá. de ahí para, bueno, tener un comercio, vender, ¿verdad? Y bueno, tenemos a un Dios, dice la palabra en el Antiguo Testamento, un Dios que le gustan las celebraciones. El pueblo judío debía celebrar a Dios, todo el pueblo, ahora sí que se detenía las actividades para celebrar las acciones de nuestro Dios. Habían 3 celebraciones, estas sí son reales y de estas sí da detalles la palabra de Dios, de esas sí Dios se tomó el tiempo para instruir a su pueblo en cómo se gozaba Dios cuando le celebraban, se gozaba el corazón de Dios, cómo se Amén. goza. Y las 3 fiestas eran, pues la Pascua era la primera, la Pascua cuando se lo sacó Dios de Egipto. Entonces también nosotros celebramos en nuestro corazón cómo nació Jesucristo, cómo le creímos y fuimos libres de Egipto, ¿verdad? Libres del pecado y Dios nos salvó. Entonces celebraban Dios con detalles, les enseñó a celebrar la Pascua. Después la fiesta de los tabernáculos, lo celebraban, nadie trabajaba, no hacían nada, se dedicaban por días a comer pan sin levadura y a celebrar el gozo del Señor. Y eso nosotros ahora lo vemos como que vivimos en un tabernáculo, o sea, en ese tabernáculo que es temporal, no nos afanamos con lo de afuera, ¿verdad? Eh, con las circunstancias y más sin embargo nos gozamos en el Dios que vive dentro de nosotros, en Jesucristo que mora en nuestro corazón. Y por último, la tercera fiesta era la fiesta de las cosechas. Entonces, esas 3 festividades sí da detalles el Señor. Después, tiempo después, los profetas hablan de que vendría un Salvador
y finalmente llegó el Salvador. Nació en Belén este Salvador y eso es lo que celebramos verdaderamente los que creemos, los creyentes que creemos que Dios envió en Jesucristo la salvación a la humanidad entera. Entonces, lo celebramos y tenemos un Dios, como ya expliqué antes, que ama la celebración. Pero como dijiste tú, las razones por las que sí, las razones por las que no celebrarlo, más bien cómo lo celebramos. ¿Cómo lo celebramos? Es un tiempo de familia, es un tiempo de reflexión, es un tiempo, si queremos intercambiar regalos, ¿por qué no? Pero es un tiempo santo, es un tiempo en que nos reunimos a comer, a celebrar que Jesucristo un día nació en nuestro corazón. Entonces, ¿qué mejor que un día universal? de que todo el mundo esté celebrando lo mismo? Ahora bien, no todos celebran de la misma manera, no todos celebran lo mismo. Es importante saber que hay 3 tipos de personas y por eso hay que tener mucho cuidado en el juzgar. Yo creo que esa es una verdad que cada uno tiene que tener, que es personal y que también habla la palabra en Romanos, en el libro de Romanos, que si tú tienes una idea acerca de cómo celebras algo para Dios, estés consciente y segura de lo que estás haciendo y Dios entonces es algo que Dios va a justificar o no, porque lo estás haciendo para Él y para Él servimos, a Él le servimos y a Él le celebramos, ¿verdad? Dije que hay 3 tipos de celebraciones ahora de personas que celebran. Los que lo ignoran completamente cómo nació, lo ignoran completamente acerca de que nació con estas festividades paganas de las que ya hablé, que al rey Saturno, cómo lo celebraban, al rey Sol, y bueno, y desean entonces no celebrar nada, porque tienen conocimiento de su origen pagano, no celebran nada. Está bien, este es un tipo de personas, un grupo de personas. El grupo número 2 son los que ya se mezclaron saben que son festividades paganas, pero también saben que están celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces ahí hay una mezcla y ya celebran todo. Se dejan llevar hay alcohol, hay cohetes, hay bailes, danzas, hay erotismo y bueno, ya es una mezcla. Vestimentas. Y hay el tercer grupo que desea celebrar, ha tomado la decisión de celebrar, pero va a tener una reunión santa, una reunión en familia. Distinguen el propósito. Distinguen el propósito desde que celebrar que Jesucristo nació en nuestro corazón, ¿verdad? Un día nació en Belén también. Y bueno, Efectivamente, sí. Y viendo las razones de la por qué no celebrar y las razones de por qué sí, veo que hay más información de por qué sí celebrar y que por qué no. Y como dije, como mencionaste tú, el celebrar es un momento de compartir el evangelio con los demás invitados, distinguir el propósito. Debería ser una oportunidad, ¿verdad? Para eso. Así debería ser la festividad de los creyentes. Compartir el evangelio, distinguir el propósito, decir que Jesucristo vino por nuestros pecados y el verdadero significado. Y también en esto entra la advertencia contra la falsa humildad. El pasaje advierte contra personas que imponen reglas humanas y una falsa humildad intentando privar a otros de su libertad en Cristo, lo cual no tiene valor contra los apetitos de la carne. Según la Biblia especifica en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice,
nadie debe juzgar a los creyentes por lo que comen o beben, ni por cómo observan las fiestas, lunas nuevas o sábado, porque estas cosas eran sombra de la realidad que es Cristo. Y la verdadera vida está en Él, no en reglas externas. ¿Sí entendieron este versículo? O sea, pero hay otro versículo que dice, pero el que come verduras no critique al que no come y viceversa, el que no come no critique. O sea, el Señor siempre nos ha tenido en un cuidado especial para, para todos, toda la humanidad, de que no haya división. Es muy importante que en nuestra reunión de Navidad no haya división, que se festeje como Dios quiere que sea, En como amor, en en amor, armonía, en en unidad. armonía, unidad. Él es el propósito, que se hable del Evangelio al que no conozca, al que no sepa que están celebrando, háblale de que están celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de modo que y para ir concluyendo, y ahorita te doy el micrófono para si quieres decir algo más, dice, de todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, puesto que es la esencia de puesto que la esencia de estas fiestas trasciende lo histórico y reside en lo espiritual. Y está muy bien que así sea. O sea, debemos de tener el propósito de la festividad y es festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no está la fecha, no la sabemos específica, pero hemos decidido que ese día vamos a festejar Navidad, natalicio de nuestro Señor. ¿Tienes algo más que opinar, Memo? Pues sí, ya para concluir, algunos preguntarán, ¿verdad? ¿Y el arbolito de Navidad? Bueno, también el árbol de Navidad tiene orígenes inciertos, Ujú. pero sabemos que fue creado en Europa, está vinculado a costumbres europeas, donde decoraban los pinos, se decoraban. Entonces, esto es información de National Geographic, de que tiene eh, orígenes en Europa. Ellos saben los pinos cómo los decoraban. Pero bueno, regresando a lo que dijiste de la conclusión, ¿verdad? Ujú. Cómo si debemos celebrar o no debemos celebrar, tenemos que estar conscientes y seguros de es que esas solamente son celebraciones externas que para nada afectan nuestra salvación, ¿verdad? Y todo viene según el propósito o los motivos por los que celebramos. Y si vamos a celebrar, que sea de una manera santa. Dios ama las celebraciones santas, ¿verdad? Dios es santo. Entonces, cuidemos cómo celebramos, cuidemos el propósito que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuidemos. En todo momento recordemos que tenemos testigos alrededor nuestro y que estamos transmitiendo a nuestras generaciones buenas celebraciones, ¿verdad? O falsas celebraciones. ¿Qué estamos transmitiendo? Esa es La verdadero. la importancia, lo más importante, porque verdaderamente pues no tiene nada que ver con nuestra salvación, son solamente costumbres externas. Externas. Pero hay una palabra que quisiera concluir, hermosa, ¿verdad? Dice que está en Lucas, capítulo 2, versículo del 8 al 11, y dice así, que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque ha nacido, perdón, no teman porque les doy hoy noticias nuevas de gran gozo
que será para todo el pueblo, para todo el mundo. Dice que ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén. Hoy nos ha nacido en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Deseo en mi corazón que ese sea el verdadero motivo y propósito, y como tal celebremos en estas fiestas, en estas épocas, en esta temporada, el nacimiento de un Salvador, y celebremos al nivel de esa palabra, Salvador, el que dio su vida por ti, por nosotros, por cada uno, por el mundo entero, dio su vida para que el Egipto que nos agobiaba, que son los pecados, la esclavitud a este mundo, termine, ¿verdad? Y para que no nos perdamos, sino que tengamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y Amén. bueno, pues era un tema que queríamos compartirles, ¿verdad? Y ahora tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Lo celebran? ¿Cómo lo celebran? ¿Les ha ayudado el que les compartamos un poquito sobre este tema y en qué va a cambiar, verdad, ahora Sí. nuestra celebración esa noche? ¿Cómo vamos a celebrar en familia o con la familia de Cristo también, con creyentes? ¿Cómo vamos a estar celebrando a nuestro Dios? Bueno, pues esto es todo y gracias Gracias otra por vez por habernos acompañarnos. acompañado y por estar en el siguiente tema que el Señor ponga en nuestro corazón aquí en su canal, Conociendo la Verdad. Hasta Adiós, pronto. hasta luego.